¿Qué pasó con la mancha de sargazo que afectó este verano las playas de la Riviera Maya? Usted recordará, este verano una inmensa mancha de sargazo se acercó a las playas de Quintana Roo. El gobierno tuvo que declarar una emergencia y el federal poner en marcha una estrategia especial para tratar de repeler o controlar la problemática que afecta al turismo y para muchos representa un desastre ecológico. ¿Qué es lo que ha sucedido desde entonces y sobre todo cuáles son las perspectivas, hacia dónde, qué se puede esperar de la evolución de este fenómeno, sobre todo en el contexto, usted sabe, del cambio climático, del calentamiento de la Tierra, que puede tener que ver con la extensión y la mutación de este fenómeno en las costas mexicanas? Muchas gracias, soy José Buendía, lo espero en este momento para arrancar con opiniones encontradas. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña vamos rápido a ver unos datos sobre este asunto para arrancar con nuestro debate de hoy. Las costas de la Riviera Maya mexicana, uno de los principales destinos turísticos del país, se vieron invadidas por cantidades inusuales de sargazo, un alga que causó una declaratoria de emergencia en el estado y preocupación entre científicos, hoteleros y turistas. El fenómeno se disparó en el verano de 2018 cuando se calcula que llegaron unos 24 millones de metros cúbicos de sargazo a todo Quintana Roo. Esa cantidad serviría para llenar 9.600 piletas olímpicas con estas algas. La calificadora Moody's alertó en 2019 sobre el impacto negativo del sargazo en la economía hotelera en Quintana Roo. El sargazo, igual que el tema de la violencia, es un problema que afecta la percepción del extranjero sobre estos destinos turísticos. En 2018, México se ubicó en el 7º lugar internacional con un ingreso de $930 millones. El gobierno ordenó construir a la Armada 4 barcos para la contención del sargazo. ¿Es suficiente esto para enfrentar la amenaza para la Riviera Maya? Datos oficiales señalan que la ocupación hotelera en algunas zonas turísticas disminuyó hasta en un 10% comparada con el mismo periodo del año pasado. El sargazo es un desastre ecológico de grandes dimensiones, advierte Brigitte Van Tussenbrock, investigadora en Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar de la UNAM. Fernando Córdoba Tapia, encargado de la Dirección de Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comentó que hoy se ve como el enemigo que aleja al turismo. Muy pronto tendremos que hacer la transición a un recurso aprovechable, pero de manera coordinada. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del sargazo. Usted oyó hablar mucho este verano de ese tema. Vimos las extensas manchas, ocres, como decía el reportaje, como pudo ver en las imágenes anteriores, de sargazo sobre las playas de la Riviera Maya. Hubo una declaración de emergencia, incluso algunos hoteles tuvieron que publicitarse en esa zona, uno de los principales destinos turísticos del país, como aquí no hay sargazo en nuestras playas, algo que hubiera sido impensable desde la primera vez que se supo o se comenzó a conocer de este fenómeno en 2010. Pero, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué se ha hecho? ¿Han logrado enfrentar este fenómeno? ¿Va a regresar? Todas son estas preguntas que se están haciendo allá los hoteleros de Quintana Roo, pero no solamente ellos, también científicos, académicos que se preguntan ¿por qué esta mancha afectó, como lo ha venido haciendo de manera incremental en las costas de Quintana Roo y sobre todo qué implica para la ecología del lugar? Muchas gracias por estar con nosotros, la doctora Luz García Serrano. Muchas gracias, un placer tenerte. Muchas gracias por venir con nosotros. Tomás Miklos, también especialista en asuntos de cambio climático y presidente del Instituto Nacional de Consultas Especializadas. Muchas gracias. Asesoría, pero no hay asesoría especializada. Muchas gracias. Arrancamos contigo. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Nos quedamos en la declaración de emergencia, nada más y nada menos que decretó el gobierno de Quintana Roo, y luego no se ha sabido demasiado. El gobierno iba a preparar 4 barcos especiales construidos por la Marina con tecnología, entiendo, mexicana, para levantar el sargazo y sacarlo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo están las cosas? Efectivamente, el secretario de Marina anuncia que va a tener estrategias importantes para poder desarrollar
un conjunto de elementos que pudieran detener esta invasión, ¿no? Hay una reunión de 19 países que están siendo afectados, los del Gran Caribe, y esto como consecuencia tiene grandes implicaciones, porque el Gran Caribe es una estructura política, geopolítica, geoestratégica, porque al ser afectados estos se reúnen 12. Y México está preocupado y por supuesto... Fue sede, ¿no? ¿Esto que fue en junio o julio en Cancún? Junio. Y esto es un problema que finalmente requiere de elementos de planeación. Primer problema que nosotros tenemos que definir dentro de un sargazo que nos llega es cómo lo resuelvo. Y eso, cómo lo resuelvo, depende de la estrategia que voy a seguir. Y para resolver esa estrategia necesito encontrar patrones. Parte de lo que nos pasó es que no había planeación, ni estábamos preparados, ni había estrategia, no había nada. Finalmente no había unos escenarios que pudieran decir hacia dónde íbamos, ¿no? Entonces, lo primero que habría que hacer es encontrar patrones de conducta de cómo se distribuye ese sargazo. Y ahí está la Marina trabajando arduamente, hay varios instrumentos publicados y otros que obviamente serán de seguridad, de alta seguridad, en donde estudian las corrientes marinas, en donde estudian la distribución de estas especies, pero en esta reunión estratégica para definir la problemática, yo creo que se toman varias iniciativas. Es una iniciativa que va a la enmienda de Cartagena y ahí se presentan 26, se aterrizan 26 posibles soluciones. Una de ellas es esta agenda que se planea, una agenda estructural para poder definir cuáles son los problemas. Entonces ya se empieza a trabajar con orden. Ese orden es, no voy a hacer zapatos, no voy a hacer alginatos, no voy a hacer fármacos, no, yo voy a hacer algo más que eso. Voy a describir cuáles son los patrones, primero de crecimiento, de distribución y de generación de esa alga, de este fitoelemento. Y la declaración en ese conjunto de países es que se pueda denominar una especie invasiva. Con la definición de especie invasiva, entonces se pueden bajar recursos internacionales para el apoyo y la ayuda, no solamente de México, sino de algunos otros países que están en condiciones económicas mucho más serias que las de nosotros. En ese sentido, pues nosotros ya tenemos un patrón definido. Una vez que existe un plan, pues ya podemos saber qué cosa se puede seguir. Otro punto interesante es el International Sargassum Institute. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú como científico estás diciendo que puede ser un alginato, que puede ser un hidroxilato, pues puede ser muy bien, pues estás en tu laboratorio, en tu pequeño nicho de oportunidad, en tu pequeña esfera, cómo lo compartes con otros científicos de otras partes del mundo para que pudiesen darnos ideas de poder tener unas aplicaciones más sensatas, más sensibles a la resolución de problemas. La parte de mercado, por supuesto, ya en este momento hay problemas de si esto representa una materia prima atractiva, sobre todo para la producción de biocombustibles. La especialidad mía es esta parte de área de la producción de biocombustibles y, por supuesto, te vas al área de biocombustibles, pero yo creo que es una cosa más allá de tener aplicaciones pragmáticas, es tener una distribución del problema de manera inteligente. Y la otra es la semaforización. Hay varias, ¿no? Pero la más importante. Me quedo en esa y voy contigo. El concepto me gustaría ponerlo sobre la mesa y ver si estás de acuerdo con él. Especie invasiva. Si estás de acuerdo, ¿qué significa eso? Sí, es una especie invasiva porque se multiplica. Según yo lo entiendo, una parte del problema proviene del tipo de materiales, digamos, de fertilizantes que se están usando en el sur del continente, en Brasil muy particularmente, en donde se gestó una producción muy importante de estas algas y asociación de las algas. Por eso es invasivo, porque viene de allá. Está teniendo las costas del Caribe en general, no solamente las mexicanas. Y esta parte yo creo que debiera tener soluciones muchísimo más profundas y dramáticas de los que está teniendo. Es cierto, o sea, mucho más, digamos, de lo que está haciendo este grupo de países caribeños, mucho más allá incluso del Acuerdo de Cartagena. Sí, ¿Se está quedando corto? Según yo, se está quedando corto porque todo está en nuestras manos. Una parte del problema es que, digamos que estamos recogiendo con estos barcos que menciona la doctora, en el sentido de que la Marina fue encargada no solamente de un pequeño barco, sino de otros 4 barcos adicionales, sino que, bueno, ¿qué hacer con ello?
porque una cosa es recogerlo, aunque sea en alta mar, y otra cosa es qué hacemos con ello. Ahorita por lo pronto, ¿qué están haciendo? Bueno, lo que están recogiendo lo sacan a mar abierto, lo dejan en la playa, se lo llevan a un depósito, en fin, ¿qué? A ver, hasta donde yo sé, lo están trayendo a tierra y lo están enterrando. Y eso es un problema muy grave, porque el problema del sargazo no es solamente una cuestión de turismo, o sea, que los turistas dejen de asistir a los hoteles, sino toda la población. El sargazo tiene la característica de que no solamente se ve feo, sino que huele feo. Sí, sí, y bueno, ese olor es ácido sulfúrico, ¿no? es sulfídrico. O sulfídrico. H2S. Entonces, el ácido sulfídrico es no solamente muy desagradable, sino que es dañino para la piel o para la gente que se mete al mar en un momento dado, pero incluso en altas concentraciones hasta mortal. O sea, es un problema de gran potencial. Es un ácido, pero es un ácido muy particular. Es un ácido que nosotros lo conocemos desde la escuela, que apesta horriblemente, pero en altas concentraciones es mortal y se genera, en el caso del sargazo, si lo enterramos, se genera cuando se pudre, cuando se va pudriendo el sargazo. Ajá. Si lo enterramos, va a salir el gas ácido sulfídrico y va a hacer daño no solamente a los turistas, a toda la población. No solo eso, sino que puede penetrar a las, digamos, a las aguas profundas donde están los cenotes, se conectan y puede envenenar definitivamente a toda la población. A ver, no sé si estén de acuerdo, doctora, pero voy a una pausa, regreso para contrastar su punto de vista con las consecuencias graves en caso de que en efecto, como dice el doctor Miklos, estén enterrando el sargazo en las playas, me imagino, o por lo menos en tierra firme de las tierras de Quintana Roo, sí. Y en efecto ahí está todo conectado por ríos subterráneos y cenotes. Exacto. Estamos en Opinión Centrada. ¿Qué pasó con el sargazo, esa invasión de algas que llegó este verano? No por primera vez, se viene registrando desde 2010, alcanzó niveles muy altos ya en 2018 y particularmente ha sido grave en 2019. Luz García Serrano del IPN, me quedé contigo, ponía el doctor Miklos sobre la mesa el tema de están llevando estas algas, la Marina, ¿no? Con los barcos que está preparando u otros y se está enterrando en el territorio. No sé si esto coincida con las informaciones que tú tienes y si es así, si también ves el peligro que está señalando justo de envenenamiento posiblemente de aguas en la península. Sí. Y para las poblaciones que ahí viven, claro, por supuesto. Claro. Bien, el problema que señala el doctor, en alguna parte estoy de acuerdo, el retiro de sargazo sí está siendo por parte de la Marina, también está haciendo el retiro por parte de algunas empresas que finalmente... Hoteleros, locales. Empresas que están considerando el sargazo incluso como una materia prima privativa. O sea, se la están llevando. Se la están llevando, la están recogiendo, pero además están diciendo, no puedes coger sargazo tú porque este es mi sargazo. Y este es en la playa de Ciudad del Carmen, en Quintana Roo. Y la empresa es una empresa Sarco. O sea, ya están hasta privatizando. Ya están privatizando el sargazo, ¿no? Entonces, suena interesante porque primero está definida a partir de la enmienda de Cartagena como una especie invasiva. Eso nos señala estas 26 condicionantes que se generan a partir de ella, y entonces ya viene una estructura de pensamiento a nivel de los diferentes gobiernos. Es decir, estamos hablando de una diplomacia ambiental, estamos hablando de una paradiplomacia que está llevando a cabo los hoteleros de la región. Ajá. Para poder concentrar esto que dice el doctor del sargazo, y lo están concentrando en una especie como de sistemas confinados, y estos sistemas confinados sí generan lixiviados, pero el lixiviado está protegido a través de un conjunto de membranas. Estas geomembranas impiden el paso porque tienen una permeabilidad que es específica para que no haya esto. No estaría viendo ese problema. No estaría viendo el problema de permeación, no por lo menos en los próximos inmediatos, en el corto tiempo, porque el problema de lixiviación lo tienes preestudiado a través de una distribución que tienen la agregación de los hoteleros, a quien les importa tener este conjunto de sargazo confinado fuera de la área de mercado. Uh-huh. Hay un problema ahí serio. Por ejemplo, los mismos hoteleros tienen conflictos en el paso de los camiones que les recogen, y recogen el sargazo, se lo llevan, y en el camino el camión no llega hasta
donde tiene que llegar a confinarlo, sino que lo deja en el camino y eso es un problema extra que está generando con pequeñas concentraciones de ácido sulfúrico. ¿Pero qué significa lo deja en el camino? Que no lo lleva hasta el centro de confinamiento, es decir, como si el camión de la basura... Lo deja tirado, exactamente, eso es lo que deja tirado a cielo abierto y entonces ahora tenemos un sargazo en región urbana. Ese ni siquiera está enterrado. Ese ni siquiera está enterrado, está en zona urbana, en regiones de periferia y eso puede llegar a generar un problema. ¿En periferia de dónde? ¿Lugares como Playa del Carmen, Cancún, en todas las regiones. Cancún un poquito menos. Cancún hemos estado haciendo un monitoreo sobre todo en todas las regiones. La capacidad que tienen los diferentes niveles de gobierno son muy claras. Es decir, el gobernador está muy pendiente de los problemas que están pasando. El representante, el director de CONACYT de Quintana Roo está pendiente de las convocatorias y algo que asusta es, somos muy buenos los científicos, estamos muy preocupados por las cosas, pero hubo una convocatoria de 6 millones de pesos. ¿Y sabe cuántas participamos? No. 0. Entonces se declaró desierta la convocatoria. Hay una preocupación, pero también los científicos no están conectados. En esta declaratoria hay una red de sargazo, hay un conjunto de información que te puede meter esta red de oceanográfica. Entonces eso te permite la comunicación y eso te lleva a una planeación estratégica. Cuando tú tienes un problema ya alejado de mar y ahora lo tienes en ciudad, pues vas a tener problemas asociados a que esta alga finalmente no solamente tiene un poco de metales pesados, que eso no tiene mucho en realidad, lo que sí tiene son pues el contenido de sulfídrico en pequeñas concentraciones, pero cuando multiplicas, si se recogen 100 toneladas de sargazo en una semana, bueno, pues tú multiplicas ese valor por lo que puedas generar. Entonces, estás generando setas, ustedes decían que se aplica, ¿no? Y como dice el doctor, pues se aplica en producción de setas, 114 kilogramos de setas obtienes por una tonelada de sargazo, obtienes a una eficiencia de 80-90% una cantidad de biocombustible, entonces dependerá de las condiciones y la aplicación del tipo de proceso que afectes. ¿Es correcto lo que se está haciendo? Yo tengo una preocupación adicional, como se está recogiendo cuando llega a tierra en las playas, sí. El sistema de recogido ya en la tierra es un sistema que está matando los organismos que están en la playa. O sea, ahí hay una gran cantidad de organismos vivos que se mueren simplemente porque lo estamos aplastando. Pero no solamente eso, al recogerlo en la playa, estamos llevándonos la arena también, ya de por sí. Afectada por los, ¿cómo se llama? Por los fenómenos naturales, por los ciclones. Sí, pero además está afectado porque estoy de alguna manera llevándome la arena y ya de por sí estamos hasta importando arena ahí en el área de Cancún, por ejemplo. Estamos trayendo arena de fuera. Sí, hay ductos para traerlo de fuera. ¿Qué se tendría que haber hecho entonces? A ver, si eso tiene esa clase de consecuencias, es distinto si es la única alternativa a si se podían haber hecho otras cosas mejores. No, creo que se están haciendo ya, ¿no? Se están tomando medidas en este momento, se tiene un sistema de semaforización, se tienen las fuerzas de apoyo ya en el DN3C, que finalmente tienen un apoyo para atender estas emergencias. Que hay problemas sobre la biota y la flora y la fauna de todas las regiones, por supuesto, en los arrecifes está compitiendo por la presencia de unos y otros y por supuesto que va a acabar con las especies marinas como las tortugas, porque no está tan fácil, ya se han encontrado casos de tortugas muertas. ¿Ah, sí? ¿No? Entonces, o sea, lo que dice el doctor, que están afectando directamente a la fauna, sobre todo en las playas y sobre todo el turismo, ¿no? Cuando te cobran un impuesto turístico por la limpieza de la playa, autorizado en el 147, 148 y 146 de la 149, pues ya como que te empieza a preguntar, porque cuando tú dices, tengo que pagar 25 pesos porque limpien la playa, pues te es de llamar la atención. Y estamos hablando de que es uno de los factores en la economía mexicana que tiene una trascendencia fundamental, el sector turístico. Entonces, el turismo se empieza a preguntar o se empiezan a cuestionar en las diferentes partes del mundo. Oye, estamos pagando un impuesto porque limpian las playas, y no lo estamos viendo. Déjenme ir a un corte comercial, regreso aquí, doctor, y el tema es, entonces, ¿qué se tendría que hacer que sea, digamos, menos, ¿cómo podemos llamarlo? Menos agresivo, menos peligroso para efectos secundarios para la flora y para fauna. ¿Son correctas o no las medidas que se han tomado para controlar la invasión de sargazo que este verano afectó a las playas de la Ribera Maya y se está planeando suficientemente, como se ve, no se hizo en el pasado, pero hacia adelante para poder enfrentar un fenómeno natural como este? Me quedé con los efectos secundarios
doctor Miklos? A ver, yo quisiera comentar, hay un efecto que viene del sargazo y que tiene que ver con el cambio climático, que comentamos muy ligeramente, Sí. porque se está no solamente calentando el aire, sino también el agua. Y esto es lo que está generando que se reproduzca con más facilidad estas algas, digamos, estas macroalgas que O están... sea, el cambio climático está Definitivamente. aumentando la cantidad de Claro. algas. Entonces, en este momento yo me atrevo a decir que el cambio climático es la amenaza número 1 del mundo, de la humanidad, con una visión de futuro. Y lo que no hemos tenido con el sargazo es una visión de futuro. Esto de los escenarios que comenta la doctora me parece importantísimo, crear escenarios para poder buscar soluciones. ¿Qué quiere decir que escenarios? Se llama futurible, el mejor de los futuros posibles, para poder detectar cuál es el mejor de los caminos posibles. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el En futurible del ese sargazo? momento yo creo que, por ejemplo, existen barreras para el sargazo, pero no las estamos usando, estamos usando los barquitos para recoger el sargazo, estamos buscando mejores soluciones, hay que evitar que el sargazo llegue. O sea, barreras y naturales que se en alta seque. mar. Claro, y que se seque, o sea, porque cuando se pudre es cuando genera todos estos efectos. Y yo tengo también la impresión que el terreno de la península de Yucatán, que digamos es el área del Caribe, es poroso, o sea que en realidad no es un territorio común y corriente que pueda tener filtro hacia ello, sino que es poroso y puede estar penetrando y dañando el agua dulce. O sea, esto es lo que... Sí, de los ríos subterráneos y de los... Ahora, el cambio climático ya de por sí, con la cuestión del CO2, el ácido carbónico, etcétera, ya no está haciendo mucho daño. Pero está además produciendo la reproducción de las algas que provienen, digamos, de otros territorios. Esto decía yo, que venía sobre todo de Brasil. También es el mar del Sargazo, ¿no? Sí, pero una de las cosas que comentamos fuera de cámara es la cuestión de cómo se está aprovechando. Y en Europa no es el mismo tipo de sargazo, no es el sargazo que aquí estamos teniendo, pero se está usando para muchísimos productos. Comentaba la doctora la cuestión del ácido algílico, los algilatos, etcétera, que son fortunas que se pudieran, o sea, si se ve como una tasa de retorno interno, se puede invertir en ello, se pueden crear efectivamente combustibles, pero el ácido algílico, los algilatos, son materia prima de extrema riqueza financiera. No lo estamos aprovechando. O sea, a ver, ya identificamos dos problemáticas así rapiditas. Una, en efecto, no está muy claro qué vamos a hacer con él. Tampoco está muy claro por qué no funcionaron las barreras. Y tampoco está muy claro si estamos planeando lo que pueda venir hacia adelante. ¿Me equivoco o en qué? No se equivoca, o dónde estaría? Está muy bien, pero si yo quiero producir algo y necesito una materia prima, también debo tener la certeza de que esa materia prima la voy a tener lo suficiente como para poder invertir en una infraestructura para generar Sí, no puede ser algilatos o cualquier otra familia. Exactamente. O sea, entonces, que un día llegue y otro día no lo llegue. primero es Eso lo que quiere decir. exactamente. Lo primero que señalaba usted. Bueno, ¿cuándo surge el sargazo y por qué surge el sargazo? Entonces, hay especulaciones porque muchos de los científicos hemos publicado algunas cosas, otros las redes de oceanografía, incluso las redes de sargazo. Y existe una posibilidad que es que pueda provenir de los ríos que están extraordinariamente ricos en nutrientes a partir de las partes de los sistemas agroquímicos que se vertieron de ríos a mar y que vienen en una... Es Brasil. Es Brasil, ¿no? Entonces que vienen aparentemente por ahí. Digamos que ahí coinciden en dónde vienen. No totalmente, ¿verdad? Ajá. Porque existe una especulación más que en 2010 hay una plataforma de British Petroleum que finalmente tú le tienes que dar de comer a algo. Tienes un cultivo y tu cultivo es sargazo una hora. Tres tipos, habló el doctor de sargazo, tenemos tres tipos de sargazo en México, ¿no? A diferencia de los sargazos que existen en todas partes del mundo. Entonces, de estos tres tipos de sargazo es el sargazo flotante, el sargazo inatilius, tenemos un sargazo de tipo 1, de tipo 8, que te va a estar dando características puntuales. Están funcionando las barreras. En este momento hay playas en Ciudad del Carmen que están siendo barreras, geobarreras, hechas de geomembranas y que están deteniendo la entrada del sargazo. Hay playas limpias, sintéticas. Hay playas, son geomembranas, o sea, son hechas a partir de geotextiles, que son materiales que pueden tener un nivel de permeación específica, pero que no dejan pasar a ciertas especies. Pero como no tengo un tamaño específico, pues también voy a detener a todas las demás especies que no tengan que parecerse al sargazo. Entonces, bueno, ya tengo mi materia prima y si yo lo que quiero es invertir en un proceso como industrial, como empresario, para que tenga una tasa de retorno específica, ¿qué pasa? ¿Por qué no tenemos sargazo cada año? Entonces, ha habido sargazos y ha habido, si yo le di nutrientes suficientes a partir de esa derrama
aparentemente de petróleo y hubo un crecimiento masivo de ese sargazo. Que a ver, esta invasión tiene que ver también ya no solo con el cambio climático, sino con un posible vertido de petróleo. Claro, sale en 2010. Ajá. Y la otra pregunta es, ¿mi alga come CO2? ¿Y cómo está el equilibrio de CO2 a nivel del mundial? Entonces, existe un ecosistema que estamos estudiando en el que existe un conjunto de variables terribles. Y desde luego, la Marina tiene mucha información al respecto de cómo está la distribución de las olas, los ejes. Y esto me da la tendencia a las corrientes. Si eso se compartiera con los científicos especiales que tenemos algún desarrollito puntual en la generación de biocombustibles que creemos que es lo máximo, alginatos, para fármacos o para alimentos, ¿no? Ahora, lo que sí parece un hecho es que sabemos mucho más de lo que sabíamos antes. Claro, porque... El tema es cómo lo vamos a usar ahora. O lo estamos empleando bien para buscar lo que decía hace rato, el mejor de los mundos futuros posibles. El mejor de los futuros posibles. En este tema en lo particular. Bueno, tiene razón la doctora en el sentido de que no tenemos una cierta constancia, digamos, no tenemos la seguridad de eso. Es más, se quema el Amazonas y no sabes lo que significa para el sargazo. Exacto. Porque finalmente ya no va a haber estos nutrientes, digamos, para el sargazo. Y tenemos que tener escenarios alternativos y saber qué hacer en caso de. Tenemos que preverlo. Ajá. Eso le llamamos planeación a largo plazo, prospectiva. La prospectiva trata de eso y hacemos estrategia en función de la prospectiva. Ahora, para eso tenemos que tener, digamos, una percepción de la incertidumbre, que es un poco de lo que hablaba un poco la doctora. Esta incertidumbre es lo que, bueno, qué va a pasar y qué tipo de sargazo es lo que vamos a tener y si llega o no a las costas, y si lo recogemos en la costa o lo recogemos o lo filtramos en alta mar en un momento dado. Bueno, ¿y qué hacemos con ello? Eso no lo tenemos definido. ¿Eso no está definido? Creo que no en este tenemos, momento, o sea, lo que sabemos. Ya hay estrategias, ¿no? La primera es que exactamente esas enmiendas salen esas resoluciones. A partir de esas resoluciones también sale una convocatoria que cierra el 7 de septiembre, y no que tenga nada a favor de CONACYT, pero la directora de CONACYT, junto con las gentes asociadas, principalmente la CONACYT de Quintana Roo, sacan una convocatoria específica para sargazo. Es decir, desde la parte académica, científica, empieza el desarrollo. En la parte, ¿esta es la que se dedicó? Claro. ¿Desierta? No, esa es la pasada, anterior, de 2018. O sea, es una reposición. Hay una específica para sargazo que, bueno, pues es una preocupación en la que todos debemos participar, porque los avistamientos de sargazo están a lo largo de la República, es decir, no nada más es privativo de la Riviera Maya, y tenemos que pensarlo como tal, cómo lo vamos a integrar como un problema nacional a partir de que se define como una especie invasiva. Entonces, ahora ya tengo mi especie invasiva, pero si yo soy industrial, debo tener un plan A y un plan B. Si mi materia prima me falla, ¿cuál sería la cantidad suficiente de requerimientos que tenga para mantener mi tasa de retorno específica? Y entonces eso es un escenario económico, un escenario tecnológico de viabilidad técnico-económica a partir de una materia prima que es un cultivo, que veamos al mar como un cultivo chiquitino, que finalmente, pues si yo le pongo CO2 suficiente, la temperatura adecuada, pues me va a dar muchas algas, me va a dar mucha materia prima. Hay un escenario, quizá el peor de ellos, en el que si no tomamos las medidas necesarias, esto nos pueda conducir a, digamos, un desastre ecológico, como ha dicho los propios académicos de la UNAM, algunos de ellos incluso basados allá en Puerto Morelos. ¿Cuál es la evolución del sargazo? ¿Cómo va a caminar hacia adelante? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos teniendo una planeación para lo que pueda venir? Y nos quedamos justo antes del corte en el tema sobre si estamos tomando ahora sí la planeación suficiente para evitar un escenario, y no sé si sea el caso, de poder llegar a un desastre ecológico en caso de que no tomemos las medidas pertinentes. ¿Qué opinan? Yo opino que están, bueno, doctor, no sé si quiere usted. No. ¿Sí? Adelante. Opino que primero ya se tienen sistemas de georreferenciación y sistemas de GIS, sistemas de información geográfica, que te permiten tener un monitoreo muy específico y que está aumentando este desarrollo tecnológico. Lo está teniendo las universidades de Quintana Roo, las universidades de Yucatán, a lo largo de toda la República e internacionalmente. Entonces, a partir de todos estos sistemas de información geográfica, puedes tener un monitoreo de cómo están las distribuciones de mancha de sargazo. Puedes tener
un semáforo, y con ese semáforo puedes tener una apreciación de si las fuerzas de apoyo entran, si entra la Marina, si entra la parte tecnológica, y sobre todo, bueno, pues planes de negocio estratégicos, planes de negocio adecuados para que si haya empresa. A ver, planes de negocio, decías que incluso hay inversión extranjera que quiere entrar. Hay inversión extranjera ya. ¿Por qué? Pues porque están presentando, el alginato es una posibilidad, un espesante adecuado para fármacos, para comidas, fusiconatos, son un fármaco que está en unas especies de algas de otras partes, de otras especies, pero que podría llegar a representar tal vez una posibilidad en fármacos de tipo anticancerígeno y de la parte diabética. Eso no sería lo más atractivo por los volúmenes que estamos hablando, pero estamos hablando de biocombustibles en donde tenemos una posibilidad que no es precisamente el biogás. Nosotros hemos estudiado biogás y biodiesel y no es el camino adecuado, no es el biocombustible perfecto, no es el combustible perfecto. Hay muchos con más combustibles que podrían obtener, pero lo trascendente es estamos en el camino adecuado. Entonces, después de todo lo que hemos estado trabajando y averiguando, es un cultivo que hay que conocer, hay que encontrar patrones, hay que encontrar modelos que me puedan predecir qué tengo que hacer en caso de una emergencia, como usted señala. Estamos en el camino adecuado. No ¿Cómo? Necesariamente, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer. Ajá. O sea, el problema es que efectivamente tenemos, sí se puede, se pudiera, pero no necesariamente lo estamos haciendo. Y ese es el problema que hemos tenido en muchos campos en este país. Por eso tenemos que pasar de la ciencia a la práctica, pero conciencia quiere decir conciencia. O sea que la ciencia tiene que entrar en su lugar para poder hacer la mejor de las planeaciones. Una planeación que tiene que ser ahora sí flexible. Ya no son tendencias lo que estamos manejando, ahora son posibilidades, no probabilidades. A ver, probabilidades o posibilidades, pero el caso es que de 2010 a el verano no ha hecho más que aumentar. Año con año. Ha habido un año que ha bajado. Un poco, entonces, pero ese 18, año, 19, claro, ese año, arriba. eso es lo que habría que revisar como un patrón de comportamiento. Y hacia adelante. Y hacia adelante hacer una prospección. Ya hay algunos escenarios. O sea, ya sabemos, por ejemplo, si el 2020 va a haber menos o más. Ya existen algunos escenarios. Ya existen algunos escenarios y el escenario a quién le importa más. A quién va a tener la materia prima, porque yo necesito saber si voy a tener esa suficiencia para poder tener mi plan de negocio. El doctor hace un momento, creo que era fuera del aire, tocó un punto importante, la parte filosófica. Yo creo que la ciencia tiene que hacer desarrollos básicos, pero la parte práctica es lo esencial en este momento, sobre todo en un caso de materia prima que está teniendo que utilizar. Entonces, por favor, pero lo estamos haciendo, creo que todo el mundo lo está haciendo, y lo está haciendo gente de Guanajuato haciendo zapatos, ¿no? Son 100 gramos por cada zapato, lo está haciendo la gente que está haciendo los ladrillos. Hay características especiales, el contenido de arsénico, el contenido de potasio en el sargazo, o sea, hay que tener sus cuidados, y por supuesto, la concentración de ácido sulfídrico, pero con inteligencia, como usted decía hace rato, doctor, hay pensadores, ya lo dijeron Schopenhauer, ya lo hicieron grandes economistas, grandes filósofos. Tenemos que hacer algo, y yo creo que lo estamos haciendo, o por lo menos yo lo estoy haciendo, ¿no? Y yo creo que lo está haciendo el presidente de la República, y lo están haciendo las diferentes entes que están pensando cómo atacar el problema. A lo mejor, por tranquilidad, nos dijo, no hay problema en ese caso. Yo entendí que su mensaje fue, tranquilícense, ¿no? Pero desde luego que está hablando con Marina, que está hablando, y estás viendo que los diferentes niveles de gobierno, a mí me gustaría también, por ejemplo, que pudieran interactuar más, ¿no? Para que mayor comunicación, pues es mejor planeación, y mejor planeación son mejores resultados. ¿Optimista o pesimista? Con esto ya me estoy... Yo creo que voy le faltó al una final. palabra al propio señor presidente. No es que no haya problema, no hay problema insoluble. Entonces tenemos que resolverlo. Nosotros lo creamos, nosotros lo podemos resolver. Es, digamos, una posibilidad de nosotros tomar en nuestras manos la solución. Y claro que la ciencia nos ayuda. Ahora, hay una cosa que también importa, el tiempo, porque no podemos olvidar que ahí vive gente, y que vive gente que está siendo afectada directa o indirectamente por esto. Algunos incluso pueden resultar beneficiados. ¿Cuánto tiempo? Dentro, digamos, de las perspectivas que tenemos. Y también recordar los tiempos. Tenemos tiempos de ciclos, ¿no? ¿En qué época estamos? En una época de grandes concentraciones de sol que están favoreciendo también estos avistamientos, y bueno, ahí es cuando estamos preocupados. Por ejemplo, está usted viendo a recoger gente en la playa, y llegan gentes a querer ayudar como voluntarios, y les dicen a los jóvenes, no puedes ayudar porque el sargazo se puede perder. Entonces, hay un problema de inteligencia, yo creo que ya se está viendo movilidad. Y de coordinación entre las autoridades. México finalmente es un país dedicado a encontrar
el limón y hacer limonada, naranja y hacer naranjadas. Así es que, bueno, tenemos sargazos, hagamos sargazada, ¿no? Jugo de sargazo, no, el mexicano en principio es muy creativo, entonces debiéramos apoyar esa creatividad. O sea, no solamente copiar cosas que están haciendo en otro lugar, sino apoyar la creatividad y beneficiarnos. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que no estamos aprovechando, aunque la doctora nos dice que sí, toda la nueva tecnología, la 5G, no solamente la 4T, la 5G, la tecnología nos puede ayudar. Pues muy bien, vamos a estar al pendiente, es un tema que seguramente vamos a regresar sobre. Tomás Miklos, muchas gracias por haber estado con nosotros, un placer haberte tenido aquí. Luz García Serrano, profesora e investigadora del IPN. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo muchas gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.